Hola amigos, bienvenidos a Balderas Televisión, pero no lo estoy grabando desde Balderas Televisión porque YouTube me ha censurado y lo estoy haciendo desde un canal alternativo. Xavier Balderas, canal alternativo. De momento estoy subiendo aquí los vídeos de las noticias de portadas porque creo que YouTube, que me tiene censurado un vídeo anterior, pues va a dejármelo bloqueado durante 2 semanas, o sea que ahí no podré subir mis vídeos. De momento estoy utilizando el canal alternativo. Suscribiros para no perder las noticias. Pues bueno, hoy es el día domingo 21 de julio de 2024. Vamos a las noticias de portada. Empiezo por La Razón. Descenso en picado de las temperaturas. Solo 3 provincias permanecen en alerta por calor. Activados avisos por mal tiempo en la vertiente mediterránea. Fijaos que en la televisión aparece el mapa de España y parece como si todo estuviera ardiendo. En donde están las temperaturas que superan los 40 grados, aparece como negro, como calcinado, como tomando este color negro de la ceniza. Y los que están por encima de 40 grados aparece un rojo bien fuerte. Incluso el mar, el Mediterráneo y el Atlántico aparecen de unos colores amarillentos, naranja tirando a rojo, como si los mares en vez de agua hubiera lava. O sea que los mapas ni siquiera los ponen de color azul en el mapa, los océanos y los mares, como sería lógico. Y me he fijado también, por ejemplo, en Galicia la temperatura estaba a 20 poco grados, y sin embargo ahí también lo están pintando de color rojo y color amarillo. ¿Cómo de esto que con esta temperatura tan baja se tenga que pintar de este modo? Que parece como si todo el país estuviera ardiendo, como si fuera un infierno. Y es porque os quieren meter miedo con el tema del cambio climático. Quieren hacer que tengáis que sentir que es que hace una calor espantosa cuando realmente no lo hace. Vamos ahora al debate. Provocan el incendio de uno de los lugares emblemáticos de la llamada memoria democrática en Navarra. El puente de San Cristóbal acogió en la guerra civil la mayor fuga de presos ocurrida en Europa. Bueno, pues no se trata de que este lugar que se ha incendiado tenga un determinado valor histórico, sino quiero decir que ya con la calor que hace estamos en la temporada de altos riesgos de incendio. Y quiero hacer llamar la atención en algo muy importante que es que no debemos de olvidar. Y es que el gobierno, Pedro Sánchez, ha ido derribando cientos de pantanos, los pantanos que había construido Franco. Franco tenía la manía de construir pantanos porque los primeros años después de la guerra civil España estaba sufriendo enormes sequías. No se conseguía la cosecha. Por eso se dio cuenta de la importancia del agua para paliar el hambre. Hizo pues construir muchos pantanos en diversos lugares de la geografía española y toda una extensa red de regadíos para apoyar al campo español. Esto lo hizo Franco y ahora Pedro Sánchez, en complicidad con Alberto Núñez Feijóo, y aplicando la Agenda 2030 y aplicando esta ley de regeneración de la naturaleza, que no regenera la naturaleza, se ha aplicado en derribar pantanos. Luego, si pasan incendios en la parte interior de España, ¿de dónde van a sacar el agua para poder apagar los incendios? De las montañas, del bosque, de cualquier sitio. Porque necesitan, pues, unos helicópteros como unos aspersores que llenan un depósito, o bien como unos hidroaviones en un pantano, en un embalse que sea lo suficiente grande como para poder recoger agua mientras vuela y poder tirar agua donde está el incendio. ¿Cómo se va a hacer esto? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y si no queréis que siga el destrozo de España, si no queréis incendios, si no queréis sequías, no votéis ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular, ni a los separatistas, porque estos son partidarios de la Agenda 2030. Este año ha sido excepcional porque han habido muchas lluvias y las temperaturas han sido bastante frescas. Pues en contradicción con el relato este de salvar el planeta, la Agenda 2030, las emisiones de carbono, que nos quieren presentar un mundo que se está en ebullición, que la temperatura sube a unos niveles de
prácticamente de estar ardiendo, cuando la realidad no es así. Es un relato que los quieren poner para que tengáis miedo y para controlaros. Es importante pues que sepáis y os informéis bien. Vamos ahora al periódico. Otra noticia de la meteorología. El Pirineo vive su deshielo más lento en 5 años. La nieve estacional todavía aguanta en las cotas más altas y desde la Federación Aragonesa de Montañismo piden extremar la precaución. Ya estamos en la canícula. Estamos en el caluroso mes de julio y pronto entraremos en agosto. Y en las partes más elevadas del Pirineo todavía queda nieve que está por derretirse. Y así es, desde los últimos 5 años el deshielo ha sido más lento. Por tanto, esto también contradice el relato del cambio climático que nos quiere inculcar la Agenda 2030, que quieren que tengamos miedo. Suerte que este año ha llovido mucho y pues hemos tenido unas temperaturas suaves, frescas, porque si no, vaya sequía y vaya calor que hubiéramos tenido que estar aguantando. Vamos ahora a Teotihuacán. Salen más noticias del caso de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Aquí hay una portada que dice: un ex cargo de la Universidad Complutense de Madrid dice que Gómez se valía de una asesora de Moncloa para su cátedra. El ex vicerrector Juan Carlos Doadrío señala que la asesora María Cristina Álvarez iba con frecuencia a la Complutense. Pues esto es algo ilegal, porque se está aprovechando las entidades públicas para beneficios y fines privados. En este caso de la mujer de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que se llama Begoña Gómez. Es de desear que el juez siga con la investigación. Y es que, claro, manda a los peritos judiciales a investigar, a la UCO, a la Policía Judicial. Salen más testigos, ya han salido varios denunciantes. El juez se tiene que aplicar y tiene que ir a fondo con todo esto a ver, pues, qué delitos se han cometido. Porque, fijaos una cosa, como el tema de Globalia, y estando por detrás Barrabés, que había conseguido varias docenas de contratos a dedo, sin licitación pública, fijaos que en el caso de Globalia son varios cientos de millones de dinero que os roban con vuestros impuestos, que os lo roba Pedro Sánchez, vuestro dinero. Por tanto, este es dinero robado a los españoles. Esperamos que el juez lo aclare y si hay culpables, se les castigue. Otra noticia de Teotihuacán relacionada con el mismo tema. Un cargo de la Universidad Complutense de Madrid confiesa ante el juez que la cátedra de Gómez carece de justificación. No existe ningún expediente de idoneidad que avale la creación de la cátedra, ha declarado Coelho de Portugal. Están llamando testigos y están haciendo declaraciones que arrojan más luz sobre el tema. La noticia que tenemos hasta ahora, que había sido el rector de la Universidad Complutense de Madrid quien había ordenado hacer una cátedra a favor de Begoña Gómez, cuando Begoña Gómez ni siquiera tiene título universitario. Entonces, ¿de qué es catedrática Begoña Gómez? Y dejando aparte todo el dinero que hay por medio que se está moviendo con todo esto. Un tipo de negocio ilícito que parece que, teniendo el Estado atrás y estando cerca del poder, se pueden hacer unos negocios como para forrarte, pero para forrarte bien forrado. Y esto es con dinero que os están robando con los impuestos a vosotros, los españoles. Vamos ahora a Un Mundo. El gobierno califica la investigación a Begoña Gómez de persecución injustificada, inhumana y cruel. Los ministros instan al juez Juan Carlos Peinado que no prolongue más la causa. Y esto lo ha dicho sobre todo el ministro de Justicia y a la vez ministro de la Presidencia, el ministro Bolaños. Entonces, esto no ha ocurrido nunca, porque si ahora hay ministros como Bolaños y otros más que están pidiendo que el juez Peinado separe la causa, es decir, que lo sobresee,
Pues, ¿y qué pasa con el caso de José Lomas? El anciano que lo está en la cárcel, se está poniendo en la cárcel con su edad de más de 80 años y pues que fue porque entró un migrante ilegal en su casa y lo amenazó de muerte. Para José Lomas no hay ni indulto ni ministros que hablen a su favor dándole la razón. Sin embargo, Begoña Gómez, inocente, no ha hecho nada. Ese es el mensaje que transmiten los ministros. Pero un ministro de justicia, ni siquiera debería de meterse como un juez. Un juez ya sabe bien su trabajo. Hay varias denuncias de hazte oír, manos limpias, de Vox, de Aitor Uisasola, y no sé qué más denuncias. Yo creo que hay varias más. Y cada vez la investigación de la UCO y otras investigaciones han arrojado más luz. Han habido declaraciones de testimonios de propio Barrabés, Juan Carlos Barrabés, y de algunas personalidades vinculadas con la Universidad Complutense de Madrid, que también han dicho cosas que han arrojado más luz. Entonces, hay que dejar que un juez siga con su procedimiento judicial, que recabe las pruebas, que recabe los testimonios, que llame a declarar a las partes, quizás que finalmente haga un juicio y que llame también a declarar a Pedro Sánchez, porque ya Vox ha pedido al juez que Pedro Sánchez vaya a declarar como testigo sobre el caso de su mujer. El tema va para largo, pero vamos a ver cómo ha ido este tema de las corruptelas. Más noticias. Cada vez la prensa va cogiendo una noticia diferente sobre este tema de las corruptelas y el tráfico de influencias de Begoña Gómez. Vamos a ver. Vamos a Vox Populi. Tensión en el PSOE por la deriva del caso Begoña Gómez y la gestión de Moncloa. Todo se está poniendo muy feo. Cada vez más miembros del partido expresan en privado su preocupación y su descontento por la estrategia del presidente del gobierno y de su núcleo duro. La cosa está poniendo fea con el tema de Begoña Gómez y salpica a su marido, presidente del gobierno, en un tema muy feo, muy grave como la corruptela. Pero no olvidemos que no solo el caso de Begoña Gómez, es el caso de Ábalos, el caso de las mascarillas que afectan a varios de sus ministros, como por ejemplo Ábalos o como por ejemplo el exministro de Sanidad y en fin, y también por ejemplo la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Entonces, los miembros que tienen cargos del Partido Socialista Obrero Español ven que va a venir un castigo electoral y por tanto peligran sus cargos, tanto la administración como los cargos políticos. Por tanto, están muy nerviosos por lo que están pasando, porque cada vez van saliendo más y más pruebas. Y ojalá que caiga Pedro Sánchez, porque lo está haciendo todo muy mal y no solo es por el robo las corruptelas, el robo que como el dinero que os están robando también con vuestros impuestos, sino también porque todo el malestar que está causando a España con lo de la Agenda 2030, con la privación de libertades, con el despilfarro y el malgasto, con la invasión inmigrante, es necesario que Pedro Sánchez sea apartado del gobierno, porque es un problema muy gordo y muy grave para España. Vamos ahora a la Gaceta. Más noticias, no cesan de traer noticias. El ex juez condenado por prevaricación, Baltasar Garzón, asegura que la denuncia contra Begoña Gómez se basa en hechos falsos. Bueno, él no es el juez que está llevando el caso. Además, fue condenado por prevaricación. Baltasar Garzón es un juez muy corrupto, que se pasó al Partido Socialista Obrero Español y aquí dejó de ser imparcial. Y pues creo que se presentó por diputado durante la época de Felipe González. Felipe González lo puso en sus listas porque en aquel tiempo parecía el abanderado contra la corrupción. Sin embargo, por desgracia, Baltasar Garzón demostró ser uno de los jueces más corruptos que ha tenido España. Y se ha casado con otra miembro de la judicatura que se llama Dolores Delgado, que me parece que había sido ministra en uno de los gobiernos socialistas. No sé si de Pedro Sánchez o de Zapatero, pero sí sé que fue fiscal general del Estado con Zapatero y esta es su cónyuge. Bueno, pues que tenga que decir esto, Baltasar Garzón no es otra
cosa que una maniobra para meter presión al juez Juan Carlos Peinado. Recibe presiones de la Fiscalía. ¿La Fiscalía de quién depende? De Pedro Sánchez. Recibe presiones de ministros, especialmente de Bolaños. Recibe presiones de jueces que son conocidos porque han sido bastante mediáticos, como Baltasar Garzón. Y lo que están buscando es meter tanta presión, incluso por la prensa, como el tema de los DNIs y el tema de la diversidad de propiedades que tenía el juez Juan Carlos Peinado. Le están metiendo una presión que lo que buscan es que este caso lo archive y tema acabado. Ojalá que no sea así, porque los denunciantes tienen mucha fuerza, sobre todo el partido político Vox, que no va a dejar que la cosa vaya de cualquier manera. Y lo curioso es que Alberto Núñez Feijóo, que debería de vigilar mucho que no ocurrieran corruptelas de la administración y en especial en el gobierno, no ha llamado a declarar a Pedro Sánchez en el Senado, donde tiene la mayoría absoluta. Aquí pasa algo raro. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Que en Europa se manda más en Europa y los Estados europeos cada vez tienen menos soberanía. Entonces la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que lo que quiere es que se aplique la Agenda 2030 y siga la invasión inmigrante, pues digamos es la jefa de Alberto Núñez Feijóo y también de Pedro Sánchez, porque ambos defienden lo mismo, se aplican a lo mismo, van para destrozar a Europa y llevarla a la ruina. O sea que ya tienen esta complejidad política. Por esto, Alberto Núñez Feijóo, pudiendo, pues, no hace para, pues, llevar a Pedro Sánchez al Senado y que declare sobre el tema de su mujer y estas supuestas corruptelas, decir lo que tiene que saber. Y como no lo hace, pues Vox pone una denuncia o una petición al juzgado y le pide al juez que pida a Pedro Sánchez que declare como testimonio. Vamos a ver si esto va a ocurrir. Bueno, se han terminado las noticias de Begoña Gómez, pero ahora tenemos otras noticias también de corruptelas. Esta es de El Plural. El Plural es uno de los periódicos del gobierno. Dice, el destino de los 680 millones de los ERE, ayudas sociolaborales y fondos para empresas en crisis. Después del que el Tribunal Constitucional anule las condenas por los ERE, conviene recordar cuál fue su destino. Bueno, pues aquí un artículo que, claro, 680 millones de euros de los ERE, dinero de los parados, acabaron en corruptelas, porque esto lo juzgó el Tribunal Supremo y condenaron a los que fueron partícipes de esta corrupción, que son 680 millones de euros. Son muchos millones del dinero que te están robando con los impuestos a vosotros los españoles. Entonces, fijaos, en el Tribunal Supremo, cuando juzgaron el caso de los ERE, en las que acusaron a personalidades como un par de presidentes de la Junta de Andalucía, como Griñán o como Chávez, aparte de otros muchos altos cargos, pues fueron más de 20 magistrados los que los condenaron. Más de 20 del Tribunal Supremo, del tribunal que sí está para juzgar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, que está bajo control de Pedro Sánchez, habiendo colocado a Conde Pumpido de presidente del Tribunal Constitucional, pues con sus 8 magistrados afines, pues digamos que ha anulado estas condenas. Y los que se han opuesto dentro del Tribunal Constitucional me parece que han sido 4 magistrados. 8 magistrados contra, pues, 4 magistrados. Pues así es como blanquean, como hacen la corrupción, usando las influencias políticas. Y es que la justicia española de las otras instancias no es imparcial, no es neutral. El Partido Socialista y el Partido Popular negocian, pues, los cargos, porque más que jueces están poniendo a políticos. Por eso también ahora en el Tribunal Constitucional han sacado adelante una ley de amnistía en la que a los separatistas, a los golpistas, pues se les amnistia, se les perdonan sus delitos. No, si no se les perdona, hacen como si no existiera. Pero bueno, esto puede cambiar si cambian, pues, de signo político el que esté en el Ejecutivo. Vamos ahora a las noticias de los capellanes. Vamos al Vatican News. El Papa en Bélgica y Luxemburgo.
publicado el programa del viaje. Francisco viajará a los dos países europeos del 26 al 29 de septiembre. Tiene previstos encuentros con el clero, los jóvenes y las autoridades. En Bruselas visitará al rey de Bélgica y a la comunidad de la antigua Universidad de Lovaina. O sea que a finales del próximo septiembre el Santo Padre va en visita apostólica a Bélgica, una nación tradicionalmente católica, la cual los reyes de Bélgica pues son católicos. Y no sé lo que se va a encontrar porque Bélgica ya está muy invadida de inmigración, sobre todo inmigración musulmana, que esto es un tema que lo va a tapar. Pero yo me pregunto, Santo Padre, ¿por qué te vas a Bélgica y a Luxemburgo y todavía no has venido a visitar España? ¿Cuántos años llevas de pontificado? Y sin embargo todavía no has venido a España, la más católica de todas las naciones del mundo. Esto no se entiende y además la tienes cerca. Si puedes ir de viaje a Luxemburgo y a Bélgica, también puedes venir de viaje a España. Pero bueno, me temo que el Santo Padre Francisco I se morirá antes de venir a visitarnos a España. Más noticias de capellanes. Vamos ahora a Info Vaticana. El episcopado alemán aplaude la reelección de von der Leyen al frente de la Unión Europea. El episcopado alemán, junto a los representantes del laicado CDK, han expresado públicamente su satisfacción por la reelección de su compatriota Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, tras su denodada campaña para demonizar a los soberanistas. Cuando se dice soberanistas también se dicen los patriotas, que los partidos patriotas han crecido mucho, como la espuma, las últimas elecciones europeas, y han sido la fuerza más votada en varios países, por ejemplo, en Francia. Y esto es esto que llaman la extrema derecha. Hay que tener en cuenta una cosa. La Curia Vaticana, y esto lo están diciendo muchos santos capellanes, por ejemplo, Carlos María Viganó y otros capellanes que son bastante reputados y bastante santos y bastante católicos, dicen que la actual Curia Vaticana está ocupada por la masonería. Los tentáculos de la masonería han llegado hasta el Vaticano y ahí tienen a sus personajes clave para que hagan lo que ellos quieren. En la masonería está el Club Bilderberg y también está, pues, al estar el Club Bilderberg, directamente detrás están el Foro de Davos, está la Agenda 2030 y la invasión inmigrante. También está la masonería, que son los que se van a beneficiar de este malestar y a esta ruina a la que están llevando a Europa. Fijaos, hay un santo capellán, que ahora no me acuerdo quién era, no sé si era Vígano, que dijo que la masonería se ha metido en el Vaticano, se ha infiltrado en el Vaticano desde lo del Concilio Vaticano II. Y la masonería no casa con lo que es catolicismo, lo que es la familia, lo que es la fraternidad. Son valores y pilares del catolicismo que no casan con la masonería históricamente, aunque algunos dicen que el papa que había antes, Benedicto XVI, pertenecía a la masonería. Esto es lo que muchos dicen. Y el papa actual, el Santo Francisco, no cabe duda de que debe ser también de la masonería, porque apoya mucho la Agenda 2030 y la invasión inmigrante. Y uno mira, por ejemplo, en África, cuando asesinan católicos, pues se gira la cara y hace como si lo ignorara. Pues esta es la crisis que hay en la Iglesia, que ya no es Santa Madre Iglesia apostólica y romana, porque la esencia del catolicismo se ha ido perdiendo. Ahora hay capellanes que son masónicos, y lo masónico va muy ligado a sectas satánicas. Por tanto, que los capellanes de hoy día, como el Papa Francisco, ya no son tan santos, ya no son tan benditos. Esta es la realidad que hay. Por esto se han alegrado de la victoria de Ursula von der Leyen, que es la persona con más poder de toda Europa, incluso por encima del presidente del gobierno, porque
casi todas las decisiones políticas se están tomando en Bruselas y pasa por la mano de Ursula von der Leyen, que es lo peor que le podría suceder a Europa. ¿Y por qué ha llegado allí? Pues porque como tienen el dinero, la plutocracia dominante tiene mucho dinero, controla los medios de comunicación y controla las televisiones. Y aparte que compra muchos políticos. Por esto las cosas van tan mal ahora de momento. Es de desear que gane Donald Trump. Fijaos que apenas ni ha apoyado a Donald Trump la iglesia de Francisco. Sin embargo, sí apoya a otros políticos. A políticos afines de la Agenda 2030. Yo no sé, no estoy muy seguro que si cuando ocurrió lo del intento de asesinato de Donald Trump, si el Papa Francisco le había un mensaje de ánimos y de lamentos de lo que hubiera ocurrido. No lo sé, pero me parece que no. El Santo Padre Francisco, que de santo no tengo nada, no tiene nada, pues no lo veo a favor de Donald Trump, que este es el que puede cambiar el mundo y puede volver a hacer que los católicos regresen a su catolicismo tradicional, porque Donald Trump es muy creyente, aunque me parece que es de otro tipo de iglesia cristiana. Ahora esto lo tengo que guardar, había más salido. Vamos a Independiente. Hallan a 2 hombres muertos con heridas de arma de fuego en Almería. Es una noticia muy reciente. Claro, dicen 2 hombres muertos con heridas de arma en Almería. Cuando dicen hombres o personas, no dicen la nacionalidad, es muy sospechoso que sean inmigrantes. Quizás todavía no está bastante aclarada la noticia. Y sin embargo, más noticias de delincuencia, que las noticias de delincuencia son muy saturadas. Todos los días están pasando delincuencia relacionada con la inmigración. Y esto los medios de comunicación y las televisiones lo tapan mucho. Pero las redes sociales todos los días están llenos de nuevos casos de delitos, de delincuencia de origen inmigrante. Sean homicidios, asesinatos, agresiones, violaciones, robos, apropiaciones de vivienda. Todo tipo de delitos y lo están tapando. Esta es la realidad. Tenéis que ir con mucho cuidado porque a la que veáis inmigración por las calles, ahí hay más riesgo de que os pueda ocurrir algo. Y con mucho cuidado. Si veis inmigrantes, evitarlo y mirad tenerlo lo más separado posible. Y así pues evitaréis que un riesgo de que os ocurra algo que sería de lamentar. Vamos ahora a Europa Press. Gamarra denuncia que la falta de política migratoria del gobierno es la causa de la actual situación de emergencia. Bueno, esto es lo que dice Cuca Gamarra, que es la secretaria general del Partido Popular, es una falsedad completa, porque dice que el gobierno no tiene política migratoria, debería llamar inmigratoria, no migratoria. Si ahora pues el gobierno estaba pidiendo que se reformara la ley de extranjería, en la cual el punto principal es que quiere obligar a las comunidades autónomas a hacerse cargo de los menas, que ahora los está llamando niños, para causar más pena. Pero claro, cuando se trata de la delincuencia, esto se tapa totalmente, de la delincuencia inmigrante, delincuencia que en muy buena parte está causada por los menas, lo que quieren que se le llame los niños. Luego, pues, emergencia migratoria, como lo llama, obviando la palabra inmigratoria. Pues, si no se aprueba esta ley y ahora Alberto Núñez Feijóo está pidiendo emergencia migratoria, significa que el gobierno tendrá que coger más dinero, mucho más dinero, de los que lo están robando con los impuestos, para atender a esta migración, que está muy bien atendida. Sin embargo, cualquiera de vosotros, a los que os está robando con vuestros impuestos y cada vez os está robando más, cuando vais al médico no tenéis un buen servicio, no os atienden quisiera. O sea, ni siquiera tenéis servicio sanitario. Cuando el dinero que os están robando se debería dedicar a la sanidad, se debería dedicar a nuestros mayores, se debería dedicar, por ejemplo, a la investigación contra el cáncer de mama. Cada año mueren 7.000 mujeres, y no es de violencia machista, es de cáncer de mama porque el gobierno no dedica recursos a la investigación del cáncer de mama y también pues más médicos para lo de cáncer de mama. También una de las
carencias de la sanidad, la falta de psicólogos, la falta de psiquiatras. Hay muchísimos suicidios, hay muchísimas depresiones y no pueden ser atendidas desde el punto de vista sanitario porque el gobierno no da prioridad para esto. ¿Por qué? El gobierno quiere que la gente se muera. El gobierno quiere que la gente vaya mal. El gobierno de Pedro Sánchez en complicidad con Alberto Núñez Feijóo. Y quiere que cada vez entren más inmigrantes y que el resto de los españoles, como los impuestos que nos están robando, se hagan cargo de mantenerlos. Porque quieren que en España haya más malestar. Y con esta hipocresía de decir los niños para causar pena. Pero, y de José Lomas, el anciano de más de 80 años que se está pudriendo en la cárcel, de este no se acuerdan. Esto es el gobierno de Pedro Sánchez y esta es la oposición que hay, el Partido Popular. Y son prácticamente lo mismo. Los dos son la misma mierda, los mismos cabrones, los mismos sinvergüenzas, los mismos responsables, incluso hasta crueles, por lo que están haciendo y las cosas que van mal por su culpa. Toda la delincuencia es por culpa del gobierno y de la oposición del PP de Alberto Núñez Feijóo, que los únicos que están en contra son los de Vox, el partido de Santiago Abascal. Vamos ahora a la bandera. Nuestro país es campeón en inflación y desempleo en la zona euro y las horas trabajadas por afiliado siguen cayendo de la mano del sanchismo. España es de récord, eso sí, en datos económicos negativos. Por eso ya es número 1 en toda la zona euro en el denominado índice de miseria, según datos de Bloomberg. Bloomberg es una entidad, no solo es una revista financiera, es una entidad que investiga mucho y tiene muchos datos de las cuestiones económicas y reconoce pues que España es el país que más crece el índice de miseria. En inflación, en desempleo, en inflación, bueno, la subida de precios, quería decir. Y esto que Pedro Sánchez dice que España va como un cohete y que es el país de la Unión Europea que más crece. Bueno, es una falsedad completa, pero esto de que es el país que más crece se tiene que ver según qué punto de vista, porque otros países de Europa tienen un nivel adquisitivo mucho más alto. Tienen pues otra manera de ir la economía mucho más fuerte que la que hay en España. Luego, con las cifras se manipulan y se dice España es el que más crece dentro de lo muy maltratada, lo muy mal que está la economía española. Pues esto es una manera falsa de presentar las cosas. Os lo advierto para que no os dejéis engañar. Vamos ahora a ABC. Kamala Harris se prepara para relevar a Biden en una agenda de campaña. La vicepresidenta multiplica sus actos oficiales mientras más voces reclaman que el presidente se retire. En Estados Unidos, por parte del Partido Demócrata y el electorado demócrata, hay mucho miedo de que la presidencia vuelva a manos de Donald Trump, que cada vez tiene más apoyos. Pero Kamala Harris es una de las que suena para relevar a Joe Biden, si es que Joe Biden se retira. Que algunos dicen que es cuestión de horas o de días que acabe retirándose. Y bueno, hay que decir que Kamala Harris no es una persona ni muy preparada ni muy popular en Estados Unidos. Por tanto, yo no sé cómo le va a poder la cosa. Vamos ahora al periódico. Trump vuelve a la campaña desatado y regodeándose en los problemas de Biden. El primer mitin tras el atentado en Michigan y junto a Vance, su candidato a vicepresidente, entierra definitivamente cualquier espejismo de moderación. Donald Trump ya regresa con más fuerza y con más motivación que nunca. Ya está dando mítines por Estados Unidos, o sea que ya está prácticamente en campaña electoral. Ahora recientemente ha dado mítines en Michigan, que es el estado vecino de Wisconsin, en donde ya hace 2 o 3 días que se celebró la convención republicana que la ha elegido como candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Ha soltado en estos mítines una serie de perlas interesantes de oír. Y aquí os pongo unas cuantas, aunque sé que ha dicho muchas más. Dice, respecto a Elon Musk y su empresa SpaceX,
ha dicho, si esto lo tuviera que hacer el gobierno, no lo veríamos hasta dentro de 50 a 100 años. Tampoco tenemos que olvidar que Donald Trump dijo que hay que invertir más en infraestructura de electricidad, porque la inteligencia artificial es necesaria para el progreso del país, para llegar a ser la mejor nación del mundo, que sirve para todo. Para todas las facetas de la vida, la inteligencia artificial, no solo la industria, sirve en la administración, sirve en la educación, sirve para la vida privada, pero esto consume mucha electricidad, cosa de la cual está en contra Joe Biden con ese relato destructor de la Agenda 2030. Y entonces, pues, es necesario que se crean más centrales eléctricas para mantener la inteligencia artificial. Si cada vez, pues por ejemplo, como una central nuclear, la producción de electricidad puede ser más abundante y más barata. Y esto es lo que va a hacer Donald Trump, mientras que aquí en Europa, como Ursula von der Leyen, vamos a quedar atrás. Voy a otra de las perlas que ha sacado Donald Trump. Dice, estoy ante ustedes solo por la gracia de Dios Todopoderoso. No debería de estar aquí. Donald Trump está consciente de que lo hubieran podido haber matado. Y en el día de hoy no estaría en vida, ni podría dar estos mítines, ni podría conseguir la presidencia de Estados Unidos, siendo la persona más indicada para cambiar Estados Unidos y también el resto del mundo a por mejor, haciendo que haya más paz y más prosperidad económica. Hay otra perla interesante que ha dicho. Joe Biden dijo que Donald Trump sería un dictador y que era una amenaza para la democracia. Y Donald Trump contesta, yo, una amenaza para la democracia, la semana pasada recibí un balazo por la democracia. Pues sí que se ha defendido bien. Más perlas. Todo lo que Kim Jong-un quiere hacer es comprar armas nucleares y fabricarlas. Le dije al líder norcoreano, simplemente relájate, tranquilo, ya tienes suficiente. Vamos a un partido de béisbol, iremos a ver a los Yankees. Esto quiere decir que espera que el líder de Corea del Norte no esté tanto por intentar buscar una guerra. La solución no está en la guerra, la solución está en la paz, está en la amistad. Y por esto al líder norcoreano, cuyo nombre me cuesta decir, Kim Jong-un, pues lo puede invitar a ver un partido de béisbol de los Yankees como si fueran amigos. Y esto es lo que deberían hacer todos los países, tener relaciones de amistad, y invitarse a uno al otro para descubrir la cultura, las tradiciones de un pueblo y del otro. En los Estados Unidos, el béisbol es uno de los deportes que más aman los norteamericanos. Más incluso que el fútbol. Que el fútbol es un deporte más propio de países latinos como España, Argentina, Italia, Brasil, etc. Otra de las perlas. Nunca olvides que nuestros enemigos quieren quitarme mi libertad, porque nunca dejaré que te quiten la tuya. Quieren silenciarme, porque nunca dejaré que te silencien a ti. O sea que ha expresado muy bien el concepto que tiene Donald Trump de la libertad. Y es que de eso nos están quitando mucho las libertades, porque las redes sociales hay muchos bloqueos y muchas censuras. Están sacando leyes de censurar. Compran los medios de comunicación con dinero público que os están robando con vuestros impuestos. O sea que se va mucho en contra de la libertad, no solo en el tema de la libertad de prensa o de medios de comunicación, sino en variedad de otras libertades. Por ejemplo, que os quieren prohibir ir como un coche de carburante y os quieren obligar a pagar impuestos, cuando esto no es lo lógico. Y en fin, toda una serie de libertades que nos quieren quitar. Y en esto, pues, a Donald Trump le temen porque sabe que va a devolver las libertades. Estas libertades que nos están quitando a los ciudadanos. Y finalmente la última perla de Trump ha sido hablando sobre Bukele, el presidente de El Salvador. Él dice, estamos trabajando con nuestra gente que está causando problemas y crimen. Y responde Donald Trump, él no está trabajando con ellos. Los está mandando a Estados Unidos. Se ve que muchos delincuentes de El Salvador
pues se han ido a Estados Unidos por las puertas abiertas que ha dejado Joe Biden. Pero Donald Trump a todos los criminales y a los migrantes ilegales los va a deportar a todos. Y es lo que se debería de hacer en Europa. Por esto, de esto no se habla en Europa, y entre los mandatarios europeos Donald Trump no cae bien. Y ahora diré otra cosa más. Recientemente Donald Trump habló con Zelensky, el presidente de Ucrania, y le ha dicho que va a terminar con la guerra de Ucrania. Esto no le va a gustar a Zelensky, porque tiene al detrás, tiene el complejo armamentístico, que tiene el negocio de las armas y de la guerra. Pero Donald Trump le ha dicho, como no hagas lo que yo te diga, de que en Ucrania haya paz, voy a presentar pruebas que tengo de que tú eras un pedófilo, que abusaste de menores y de manera grave. Entonces parece que no es solo porque Zelensky se da cuenta de que Donald Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, sino también porque le pueden llegar a acusaciones que le van a complicar mucho la vida. Lo van a llevar a los tribunales, lo van a juzgar, y la pedofilia tiene pues penas duras. Y ahora os dejo con una foto del meeting de Donald Trump en Michigan, que es el lugar donde ha soltado estas perlas que os he expuesto y que han sido muy interesantes. Tengo que decir que Donald Trump es una persona muy culta, es una persona que ha escrito libros, es una persona exitosa en sus negocios, que conoce bien la economía y conoce bien también cómo se maneja el mundo empresarial. Y por eso pues ha llegado a ser una de las fortunas de Estados Unidos, y que la fortuna actual de Donald Trump se calcula en unos 5.000 millones de dólares, cosa que en Estados Unidos, por la mentalidad de los norteamericanos, no es algo que se vea mal, sino que es algo que se aprecia y se valora como un signo de triunfador exitoso, que promueve pues el mérito, el trabajar duro, el esforzarse, precisamente lo que no se fomenta aquí en España. Os dejo con la foto del meeting de Michigan de ayer. Vamos ahora a público. Israel causa varios muertos y heridos al bombardear Yemen en respuesta a los ataques de los hutíes. La cadena panárabe Al Arabiya implica a Estados Unidos y Reino Unido en los ataques aéreos producidos en Hodeida, mientras Israel confirma el ataque, del cual el Ministerio de Sanidad Houthi asegura que hay muertos y al menos 80 heridos. Israel ha lanzado un ataque a Yemen, en concreto a una periferia de petróleo. Y se dice que en este ataque, en la sala de mandos militar, estaba el propio primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Por qué ha atacado una refinería de petróleo? Porque se ve que por allí pasa el petróleo de Irán, que Irán es el que apoya a los palestinos y también es el eterno enemigo de Israel. Entonces, lo que ha pretendido en el fondo también Israel es atacar a donde económicamente le puede hacer más daño. Porque si el petróleo iraní que pasa por esta refinería de Yemen no se puede exportar, no se puede vender, pues entonces el régimen de Irán no tiene dinero. Pues en el fondo también hay esta operación militar que va de esto, de buscar arruinar a Irán, hacer que les resulte difícil exportar su petróleo, del cual saca mucho dinero. Vamos a el diario Pules. Vecinos que quintan cemento para luchar contra el calor con ayuda de la NASA. En Portland, Estados Unidos, con una elevada mortalidad atribuible al exceso de calor, un movimiento ciudadano está logrando bajar la temperatura de espacios públicos, simplemente levantando las losetas que la atrapan. Pues fijaos una cosa, la Agenda 2030 busca pues quitar la vegetación, quitar los árboles, provocar sequías, destruir pantanos, y en los parques públicos de las ciudades necesitan riego, y si no hay
agua en los embalses para poder regar los parques de las ciudades, pues las plantas también se mueren y solo queda el cemento y el asfalto. Claro, el cemento provoca un efecto radiador y por eso provoca mucho calor. Lo que necesitan las ciudades son más árboles que den más sombra y de esta manera equilibran más la temperatura. Pero con la Agenda 2030 se está impidiendo, aunque digan que es para salvar al planeta, para evitar que se provoquen más emisiones de carbono, que no se puede estar con energía hidroeléctrica, que no se pueden tener pantanos porque esto va contra la naturaleza. Aunque os digan todos estos cuentos, la culpa de que el planeta vaya peor, precisamente son estas políticas de la Agenda 2030, que sí están provocando un cambio climático a por peor, como derribando pantanos, impidiendo que se puedan regar plantas, no regando más plantas. Y esto es lo que está pasando, por ejemplo, aquí en este pueblo de Estados Unidos. Pues hace una calor espantosa y se necesita pues quitar las cosas que hacen efecto radiador y plantar más árboles que hagan sombra. Pero esto no les interesa a los de la Agenda 2030, a Pedro Sánchez, a Feijóo, a Pere Aragonés, a los separatistas, a Yolanda Díaz. Esto no les interesa para nada, porque cumplen órdenes de una plutocracia que está encima, que busca pues causar más malestar en las naciones para tenerlos más controlados y sumisos. De esto es lo que os tendríais que ir informando. Vamos ahora a Antena 3 Noticias. Juegos Olímpicos de París. Personas sin techo, mendigos e inmigrantes desalojados del centro de París. Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en París, que darán comienzo el próximo 26 de julio, la capital francesa ha expulsado a los mendigos sin techo e inmigrantes a las afueras de las ciudades. Falta poco para las Olimpiadas de París. Mucha gente que en los últimos años ha ido a París ha dicho que aquello se ha convertido prácticamente en un estercolero. Y se ven mendigos, inmigrantes, topando las calles, durmiendo al raso en las calles, llenando toda París lleno de basuras. Y esto no es bueno para la imagen de París y las Olimpiadas. Entonces, esto que da tanta mala imagen, pues supongo que el Ayuntamiento de París, que es pro Agenda 2030 y pro invasión inmigrante, y el gobierno de la República que preside Emmanuel Macron, pues hay que quitar a esta gente, que no den mala imagen. Pero yo me temo que van a ocurrir cosas y no van a dejar a París muy buena imagen, que quizás hará que las próximas Olimpiadas las tengan que celebrar en un pueblo, en una ciudad del mundo que sea pura de gente del propio país y no este multiculturalismo, esta diversidad de pueblos y etnias que se ha convertido París, en el cual si vas por las calles ni siquiera se ven franceses, gentes de etnia franceses casi ni se ven. La inmensa mayoría son negros, moros y todo tipo de inmigración. Vamos ahora a 20 minutos. Reino Unido, primer país europeo en autorizar la venta de carne cultivada en laboratorio. Que esto es la carne sintética. Ya la carne sintética se puede vender en Inglaterra, en el Reino Unido. Pero para empezar, esto ha sido carne sintética para mascotas, para animales, lo cual no tardará mucho a pasar a los humanos. Y ojo que la carne sintética no es nada bueno para la salud, te van a envenenar por dentro. No sé, los niveles de urato, los de glucosa, en fin, todas estas serie de cosas que desequilibran y alteran lo interior del cuerpo. Y esto es lo que va a provocar la comida de carne sintética, que incluso produce cáncer. Y esto no lo quieren decir, porque detrás de esto también está la Agenda 2030. Os quieren enfermos para someteros y para, pues, esclavizaros. Esto es lo que quieren. Y tenerlos totalmente controlados. No olvidéis que esto es la carne sintética. Y lo mejor que podéis hacer es no comprar nada, no comprar ningún alimento que sea un derivado de carne sintética o de insectos, o hecho con insectos. Y si no venden,
pues se les va a terminar el negocio y tendrán que mover a la alimentación tradicional, la alimentación sana y saludable, que esto sí que es lo que da el negocio. Vamos ahora al país. Los 8.700 militantes de Esquerra Republicana votarán el acuerdo de investidura con el PSC, si llegan a uno. Salvador Illa necesita los votos de Esquerra Republicana para lograr la investidura como presidente de la Generalitat, pero no le basta con llegar a un acuerdo con el partido. La cúpula de Esquerra Republicana se ha comprometido a someterlo a votación entre sus 8.700 militantes. No sé si no van a llegar a un acuerdo con Salvador Illa para investirlo presidente. Y han decidido que mejor se lo consultamos a los militantes. Pues esto ya es un partido un poquito más democrático. No es algo que se haga con frecuencia, porque cuando, en el caso de Pedro Sánchez, cuando pactó con el resto de partidos políticos, estos partidos políticos no consultaron a las bases militantes del partido. Y ahora pues Esquerra Republicana está siendo la excepción, sobre todo porque las encuestas dicen que ahora Esquerra Republicana, si hubieran elecciones, caería aún mucho más. El Partido Popular le puede pasar por delante y ya dejaría de ser la tercera fuerza política. Incluso las encuestas dicen que Cataluña incluso podría entrar el partido de Albice Pérez, se acabó la fiesta, a costa de Vox también, y que incluso podría llegar a tener más votos y estar por encima de Esquerra Republicana, según recientes encuestas. Vamos a ver si van a haber comicios repetidos en Cataluña. Vamos a noticias económicas. El Economista. Los hogares gastan un 7,5 más en alimentación pese a consumir menos. Es verdad que todos habéis notado, el bolsillo se gasta mucho más dinero en alimentos, porque los alimentos han subido mucho a pesar de que compráis menos. ¿Qué ha sido la causa de esta inflación? ¿Por qué han subido tanto los precios? Por la Agenda 2030, que es lo que están aplicando en España, tanto Alberto Núñez Feijóo como el presidente Pedro Sánchez. Y bueno, ahora este es un problema que hay en otros países. También ha ocurrido en Estados Unidos, que Donald Trump en la Convención Republicana ha dicho que desde el primer día que llegue a la presidencia de Estados Unidos va a hacer que bajen los precios. ¿Por qué? Porque va a suprimir la Agenda 2030, que la Agenda 2030 con sus normativas y sus imposiciones absurdas son las causantes de que suban los precios de los alimentos y de muchas cosas más. Es algo que deberíais de saber. Vamos ahora a 5 días. Trump regresa al mercado. Es un nuevo factor para invertir en 2025 y lo que queda de 2024. Los inversores dan un 70% de probabilidades a una victoria electoral del candidato republicano. Sus medidas podrían anular el aumento del beneficio por acción de las empresas europeas en 2025, según Goldman Sachs. Bueno, hay que decir que hay diversidad de plutocracias, de los más ricos que hay en todo el mundo. Y estos son los más ricos, unos llevan un tipo de empresas que les benefician las políticas de la Agenda 2030 y a otros les va a beneficiar más las políticas de Donald Trump de libertades y de mayor sentido común. Entonces ya las empresas empiezan a tomar posiciones. Por eso se dice que las empresas, y aquí aunque no lo digan, yo lo entiendo así, que las empresas que tengan algún tipo de relación con la Agenda 2030, es decir, las agroalimentarias que invierten en Marruecos como el dinero europeo que se están robando con otros impuestos, las empresas que invierten en coches eléctricos, las empresas que invierten en la fabricación de carne sintética y de insectos para la alimentación. Este tipo de empresas ya no van a poder obtener beneficios. Por ejemplo, también las empresas, las fotomáticas o las de los molinos, no van a obtener beneficios porque se va a levantar la producción. Se va a levantar la producción de la fabricación de coches de carburantes, la provisión de que no pueda haber centrales hidroeléctricas, la provisión de que no pueda haber centrales térmicas que funcionen con gas, por ejemplo, la provisión de
cerrar las centrales nucleares, también se va a cerrar. Y esto va a hacer que otras compañías eléctricas, otras empresas de alimentación van a sacar más beneficios. Por tanto, es la hora de cambiar de posiciones. La Agenda 2030 se puede ir al carajo. Y las empresas que son más acordes con las ideas de Donald Trump van a ser las próximas beneficiadas. Por lo cual, si os sobra dinero, invertir ya en fondos de renta variable estadounidense. Porque si gana Donald Trump, se va a revalorizar. En Estados Unidos la economía va a ir mucho mejor. Y esto se va a palpar. De hecho, cuando Donald Trump era presidente, también se notaba. Pero ahora se va a notar con más fuerza que nunca. Así que si os sobra dinero, invertir en renta fija, en renta variable norteamericana. Vamos ahora a expansión. No sabe hablar quien no sabe callar. A esto se refiere a Yolanda Díaz, porque ha dicho que quiere poner unos impuestos sobre la rentabilidad de los fondos. Fijaos que en los últimos años los fondos, las inversiones, las acciones, no es que hayan dado mucho. Hay mucha gente que ha invertido en un plan de pensiones o un fondo de inversión. Y ahora, con las plusvalias, pues Yolanda Díaz quiere quedarse una parte importante de ello. Además, también está el impuesto de la renta. Total, ¿de qué te va a quedar de beneficio de la rentabilidad sobre lo que tú hayas invertido? No te va a quedar prácticamente nada. Entonces, si Yolanda Díaz quiere poner impuestos sobre las acciones, sobre los fondos de inversión, sobre los planes de pensiones, quizás también con los depósitos a plazo fijo. Entonces, si las cosas son así, nadie va a ahorrar. Y que no hayan ahorros, esto no es bueno para la economía. De momento, Pedro Sánchez no ha hecho caso a Yolanda Díaz, pero bueno, son el gobierno Frankenstein de coalición progresista, como le llaman. Algo que se tenía que aclarar también. Vamos ahora a las noticias del corazón. Vamos al país. 20 años de la muerte de Carmina Ordóñez, crónica de la caída de la Divina. Fue una mujer llena de contradicciones, conservadora y afín al franquismo, pero moderna y subversiva a su manera. Antes de morir, rompió con el tabú de la violencia machista en las clases altas y habló sobre sus adicciones. Carmina Ordóñez es hija de una familia de toreros. Se casó con un miembro también de otra familia de toreros, con Paquirri, Francisco Rivera Paquirri. Y es la madre de otros toreros también como Fran Rivera o como Cayetano Rivera. O sea que es una mujer muy vinculada a un mundo del torero. En su época muy joven era franquista, luego vino la democracia y también pues tenía unas maneras rebeldes de la mujer de aquella época, de divertirse, de relacionarse con otras parejas. Por ejemplo, me acuerdo de Ernesto Neira y se murió de enfermedad. No me acuerdo de qué enfermedad, si fue cáncer, no me acuerdo. Pues esta es Carmina Ordóñez y si os interesa está hoy en El País. Vamos ahora a lecturas. El negocio inmobiliario con que Xabier Iglesias ha triunfado en Miami y ahora prueba suerte en España. Desde hace 20 años son muy pocas las ocasiones en las que se tiene noticia de Xabier. Se mudó a Miami y se dedica a su familia y al interiorismo, a la que le ha llevado a hacer rentables movimientos de compra-venta inmobiliaria. La hija mayor de Julio Iglesias, pues yo me acuerdo que se casó con un arquitecto que se llamaba Ricardo Bofill, y por tanto aquí debía de aprender algunas nociones de arquitectura y sobre el mundo inmobiliario. Y no le fue bien, tuvo otros noviazgos como un jeque árabe, y luego, bueno, como otro ciudadano, como desde que está ahora, que no sé quién es prácticamente. Pero ahora, Xabier, hay que ganarse la vida. Pues ha hecho negocios inmobiliarios que más bien consisten en inmuebles de categoría, de alto standing, reformarlos, cambiando el interiorismo y venderlos a un precio más alto. Por ejemplo, se sabe que recientemente compró un inmueble por 2 millones, lo arregló un poco por dentro y lo vendió por 2.800.000. O sea, se sacó una ganancia de $800.000.
Y esto no está nada mal. Y si las cosas van mal, como es la hija de Julio Iglesias, pues ya puede decir, papá, las cosas me han ido mal, dame un poquito de dinero, o por lo menos adelántame una pequeña parte de la herencia que me corresponde, porque Julio Iglesias está completamente saturado de millones. La fortuna de Julio Iglesias se calcula en unos 800 millones de euros, que desde luego es mucho dinero. Dinero que se ha espabilado muy bien trabajando como cantante y otros negocios. Vamos ahora a 10 minutos. Belén Esteban felicita a su hija por su 25 cumpleaños, el amor de mi vida. Belén Esteban ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales para felicitar a su hija que vive a miles de kilómetros de distancia. La hija de Belén Esteban y de su primera pareja, Jesulín de Ubrique, me parece que ha ido a hacer estudios en Estados Unidos y hasta que no fue mayor de edad no se la pudo ver. Es una chica con una cara que es bastante fea. Y no sé a quién se puede decir que se parece, o a Belén Esteban o a Jesulín de Ubrique. Cuando Jesulín de Ubrique ya no aguantaba más a una mujer así, tan gritona y tan escandalosa, se separó. Luego, pues, Belén Esteban aprovechó para ir a los programas de marujeo de la televisión, programas cotilla, y gritando, pues, los trapos sucios de Jesulín de Ubrique. Y para esto le pagaba muy bien. Se desempeñó bien en el mundo televisivo de la televisión de marujeo, de cotilleo. Y hasta ahora no le ha faltado trabajo. Y bueno, pues ya la hija ya tiene 25 años, el amor de su vida. Lo siento, pero tiene una hija muy, muy fea. A ver qué novio le va a salir a la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. Vamos ahora a semana. Dice, David Summers se ha casado con la estadounidense Christine Cambeiro. Entre los invitados, los integrantes de la mítica banda liderada por el novio, Hombres G, Daniel Mezquita y Javier Molina. Pues David Summers era líder de la banda Los Hombres G, que por ahí en los años 80 sacaban canciones muy buenas y con las que ganó mucho dinero. Y a mí me extraña que ahora a sus 60 años quiera volver a casarse, cuando los 60 años es la etapa de tu vida que quieres paz y tranquilidad. Y muchos esta paz y tranquilidad no la encuentran con relaciones con mujeres o conviviendo con mujeres. Por esto cada vez los hombres prefieren más vivir solteros y en soledad. Ahora bien, David Summers creo que es un hombre rico. La fortuna de David Summers yo la valoraría aproximadamente en unos 10 millones de euros. Por tanto, si las cosas van mal, pues separación, pagar, y como el resto de millones, pues que envejezca y lleve la vida como mejor le vaya y como mejor le va. Hay que darle la enhorabuena a David Summers por su reciente boda. Y bueno, pues ya saben sus canciones. A ver si le canta a la novia una de sus canciones. Vamos ahora a pronto. Meryl Streep, El diablo viste de Prada, tendrá segunda parte. La nueva película protagonizada por Meryl Streep y Emily Blunt llegará a finales de 2025 o a principios de 2026. Sobre la película El diablo viste de Prada habrá una segunda película. La verdad es que de esta película no la he visto, pero me suena algo de mujer ya mayor, madura, que lleva una revista de modas o una agencia de modelaje. La verdad es que no lo sé muy bien y tampoco me conozco demasiado bien este mundo, pero fijaos que si fuera mujer me tendría que maquillar la cara. Mi cara es completamente natural. Como soy hombre no necesito ni maquillarme ni seguir la moda. Yo tengo mi propia línea de moda. La moda para mí es sentirme cómodo y estar bien y nada más. Vamos ahora, para terminar, con el significativo papel de Camille Gauthier, la
hija pequeña de Estefanía, de Mónaco, en el baile de la Cruz Roja, donde ha brillado como nunca. A sus 26 años, la sobrina del príncipe Alberto está involucrada en distintas causas sociales. Pues bien, la hija de Estefanía de Mónaco, que es la otra de las princesas de Mónaco, junto con su hermana Carolina de Mónaco, tuvo una hija con un hombre que fue su guardaespaldas, pero no se casó. Por tanto, como no se casó, esta hija de Estefanía de Mónaco no puede tener título y no puede tener tratamiento de princesa de Mónaco. Es lo que se diría en otras épocas, una bastarda. Pero bueno, como es la hija de Estefanía, pues también participa de los actos de la familia real monegasca, la familia Grimaldi, que todos los años celebran actos de la Cruz Roja para recaudar fondos y destinarlos a alguna cosa que sea beneficiosa para que lo necesiten. Y ahora, para terminar, voy a los refranes catalanes. El refrán catalán de hoy es: a pagar a poco, a cobrar ya fa de més bon anar. Esto en español quiere decir que a pagar poco a poco, pero a ir a cobrar, esto hace de más buen ir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para pagar puedes ir poco a poco, y para cobrar tienes que ir rápido, porque si no pagas de golpe, te queda dinero, que este dinero lo puedes utilizar para otras cosas, pero vas pagando poco a poco. Y en cambio, lo de ir a cobrar, tienes que esperarte en ir a cobrar rápido, para tener dinero para el servicio que tienes que ofrecer, o porque no pasa el tiempo que la persona que te debe dinero se encuentre con problemas y aún tenga menos dinero, y al final pasen las semanas, los meses, y no te acabe pagando. Pues esto es otra de las enseñanzas de los refranes catalanes, que pues son muy peseteros. Bueno, y ahora, para terminar las telenoticias de hoy, vamos a las españolas en paños menores. Hoy vamos a una española bastante guapa, que es María Pombo. María Pombo es una influencer que ha estado muy activa en redes sociales y entró en redes sociales, me parece que por ahí el año 2015, unos cuantos años ya, y fue la primera en subirse al carro de las redes sociales para salir pues en Instagram, salir en YouTube y no sé qué más lugares de redes sociales, que ha hecho que tenga muchos seguidores. Hasta tal punto que tiene más de 3 millones de seguidores. Y es la española que tiene más seguidores de toda España. Y bueno, ¿de qué habla para que sí tenga tantos seguidores? Primero, que es muy guapa. Segundo, que habla sobre su familia y sobre ella misma. De un novio que tuvo, un novio que no me acuerdo cómo se llama, que también era un influencer. O sea, que se conoce bastante el mundillo este de grabarse y salir en Instagram o en YouTube. Se ha dedicado a negocios de la moda por su propia cuenta, porque como tiene muchos seguidores, pues le han hecho contratos en revistas de moda como Elle y no sé qué más, revistas de Cosmopolitan, y también en agencias de modelaje para participar en desfiladas, por ejemplo, como Calvin Klein y no sé cuántas más. O sea que ella ha tenido vista de hacer negocio exponiendo su imagen pública, explicando cómo se casa, cómo se casó, cómo fueron novios, cómo la tiene la casa, cómo hace la gimnasia, los viajes a donde va, nos va enseñando los lugares que visita de distintos países en distintos viajes. Y claro, esto hace que tenga muchos seguidores y deje a la gente enganchada que quieren saber cómo le va la vida a María Pombo. Y aparte que es muy guapa y en su contenido visual, pues está muy bien iluminado, sabe escoger imágenes que la pantalla se vea todo muy bien, y pues así todo le ha ido muy bien. Y es que además también es muy guapa y es joven, se ha casado, ha tenido hijos, y esto también lo comparte con todos sus seguidores, que ya se cuentan por millones. Os dejo con María Pombo. Adiós amigos, que tengáis muy buen domingo y hasta las próximas noticias.